En los últimos años ha habido numerosas investigaciones alrededor de los ordenadores cuánticos, equipos que serán capaces de romper los sistemas criptográficos actualmente en uso, comprometiendo la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones digitales. No se sabe bien cuándo se construirán esos ordenadores cuánticos a gran escala. Algunos ingenieros predicen que será dentro de 20 años cuando existan esos potentes equipos capaces de romper todos los esquemas de clave pública que se utilizan hoy en día. Pero hay que empezar a prepararse hoy mismo. La propuesta de la comunidad matemática para reforzar los sistemas de seguridad de la información es la criptografía poscuántica o criptografía resistente a los cuánticos. Su objetivo es desarrollar sistemas criptográficos que sean seguros frente a ordenadores tanto cuánticos como clásicos y que puedan interoperar con redes y protocolos de comunicaciones existentes. El NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, inició en 2016 un proceso para evaluar y estandarizar uno o más algoritmos poscuánticos. Y hoy estamos con Ignacio Luengo, es catedrático del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo Singular, que dentro de esta facultad se dedica a investigar sobre criptografía y álgebra conmutativa. Ha presentado además ante el NIST una propuesta de algoritmo poscuántico. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar con nosotros en esta entrevista. Bienvenido. Buenos días. Gracias a vosotros. Ignacio, cuéntanos cómo es ese proceso de selección de estándares por parte del NIST. Bien, pues el proceso de estandarización es más o menos siempre lo mismo, es un concurso. El NIST ha estandarizado muchos protocolos informáticos y de seguridad. Pues ya digo, es un concurso abierto en el que participan todas las personas y grupos interesados. Suele durar entre 3 y 6 años y hay varias fases. Y en cada fase pues, se analiza hasta el mínimo detalle de cada uno de los candidatos. El caso este de los estándares poscuánticos es especial y ya lo dijeron desde el principio. Primero, porque no se sabe cuándo va a haber que realmente tenerlo ya desplegado. Y segundo, porque también tiene especial dificultad y dijeron desde el principio que por esa razón no iba a haber un solo estándar, sino que iba a haber al menos tres de tres diferentes tecnologías. Es decir, tecnologías matemáticas, entre comillas. Es decir, hay para estos estándares poscuánticos hay tres tecnologías y alguna más secundaria, pero tres tecnologías fundamentales. Una es basada en retículos, otra en códigos correctores de errores y otra es en criptografía multivariable, que es la que yo, en la que yo trabajo. También hay que decir que en estas cuestiones de seguridad, la seguridad se mide en años. Es decir, un protocolo o un algoritmo es muy seguro si lleva 10 años y todo el mundo lo ha atacado y nadie lo ha roto. Entonces, bueno, pues en ese sentido, estas tecnologías son bastante seguras. Ignacio, su estándar pasó la primera ronda, no la segunda, que se publicó en julio del año pasado. Ahora mismo están en la tercera. ¿Cómo ha vivido personalmente todo este proceso y qué conclusiones ha obtenido? Bueno, de hecho, el proceso está todavía a la mitad, es decir, empezó en el 2018 y se supone que llegará hasta el 2024. Se espera que en el 2024 haya un estándar, pero incluso se podía retrasar. Bueno, yo le vi, es un proceso muy interesante, porque no solamente es, ya digo, el proceso de selección, sino hay unos foros de discusión donde pues todas las personas interesadas contribuyen. Luego es también un proceso muy competitivo, es decir, que cada proponente, cada grupo trata de demostrar que su propuesta es la mejor y a su vez atacar a las demás. Pero ya digo que lo de atacar es muy importante en este campo porque es la forma de garantizar la seguridad. Es decir, que yo puedo presentar algo, yo cualquier grupo diciendo esto es lo mejor y es muy seguro, pero nadie le va a creer hasta que se haya atacado durante un cierto tiempo y no
bueno, y se vea que no se rompe. Entonces, ya digo que yo estoy muy satisfecho y yo sigo, por supuesto, en el proceso, cómo está ahora la situación. En general, digamos, bueno, los algoritmos elegidos, hay bastante consenso que son seguros, ¿no? Pero bueno, también a veces hay voces disidentes, pero ya digo que es un proceso muy interesante. Seguramente haya muchos candidatos a romper esa seguridad. ¿Qué le parece la selección de algoritmos realizada hasta ahora en esas diferentes rondas que estábamos comentando y qué impacto o riesgos pueden llegar a tener? Bueno, en general, vamos, los algoritmos, yo digo, que se han seleccionado, me parece, vamos, en general, la comunidad está de acuerdo que la selección es bastante correcta, incluso conservadora. Y bueno, por ejemplo, ya digo, hay una tecnología clara que es la de retículos, que es un poco la que tiene más ventajas. Y el que se presentaron muchos algoritmos, pero vamos, los que se han elegido están realmente, hay un cierto consenso. Hay que decir que debido a las características, estos protocolos tienen muchas dificultades, es decir, porque respecto, por ejemplo, no es que sean nuevos, es decir, que muchos de ellos llevan ya bastantes años, pero nunca, es decir, digamos, no son, si los comparas con los algoritmos clásicos, son mucho más lentos porque realmente necesitan un extra de seguridad. Y en ese sentido, yo digo, pues tampoco hay, es decir, tampoco se puede decir que hay un ganador nato. Es decir, que unos, por ejemplo, son más rápidos, otros son los más seguros. Por ejemplo, hay algún algoritmo que lleva pues 20 años, ¿no? Algunos de los presentados y elegidos, pero que tiene, por ejemplo, la pega de que los tamaños de claves son grandísimos, ¿no? O el tamaño del cifrado. En general, es decir, cada uno tiene sus pegas, ¿no? Yo creo que en general la mayor dificultad es, por ejemplo, el consumo, el ancho de banda, por ejemplo, utilizar en Internet, ¿no? Es decir, una de las cosas interesantes de este proceso es que en los congresos que tenemos, efectivamente, intervienen, digamos, los mayores actores digamos, del mundo de la tecnología. Es decir, que ahí está Amazon, Google, y ellos también opinan. Y, por ejemplo, ya digo, una de las cosas que pone más interés, no decir, en donde va a haber un cuello de botella es en el ancho de banda. Entonces, pero vamos, en general hay bastante consenso. Quizás lo único, sobre todo al principio, que había dudas era en por qué hacerlo tan pronto, ¿no? Es decir, eso no estaba muy claro. Incluso hay una de las cosas que se dice, ¿no? O sea, es que igual que quien había lanzado la propuesta de hacer un proceso de estandarización había sido la NSA, el organismo americano de seguridad, es decir, también se piensa que posiblemente ellos son los que quieren hacerlo más rápidamente, pero eso en realidad no se sabe. Es decir, por ley la NSA no tiene que dar, digamos, ninguna explicación de sus opiniones. Y de hecho, ya digo, todo es muy transparente, salvo, digamos, qué parte del proceso, en qué parte del proceso el NIST tiene en cuenta las opiniones de la NSA. ¿Nos podrías contar un poco más sobre ese algoritmo criptográfico que propusieron y cuáles son los siguientes pasos que piensa dar? Bueno, como decía, mi propuesta es que, en principio, yo la mantengo. Ya digo, yo ahora mismo, vamos, se va a publicar ahora. En principio no se había publicado porque está patentada, entonces, publicado en una revista y demás, porque normalmente si uno pretende patentar algo, no puede publicar nada hasta que se hace la patente. Ya está patentado. Entonces, bueno, ahora lo voy a publicar.
Y bueno, pues yo voy a seguir con mi propuesta porque, como decía, bueno, ha habido un desarrollo reciente, es que en una de los elegidos en la tercera ronda, en la tecnología, digamos, de criptografía multivariable, que es en la que yo más o menos trabajo, los dos algoritmos elegidos han sufrido un ataque bastante importante. Entonces, de hecho, ahora mismo el NIST ha dicho que hay que buscar alternativas, incluso, vamos, alternativas incluso es decir, porque como ya dije al principio, al menos tiene que haber, digamos, estándares de 3 tecnologías distintas. Entonces, bueno, pues efectivamente ahí va a haber una repesca. Y de hecho han dicho incluso que la repesca puede ser efectivamente de los que se quedaron en las rondas anteriores o incluso admiten algoritmos nuevos que ni siquiera se hayan presentado. Es decir, que realmente sí que están muy interesados bueno, en buscar algún otro para completar eso de las 3. Y entonces, bueno, pues efectivamente hay ahí una oportunidad. Nosotros vamos a hacer todo tipo de propaganda. Es decir, nuestro algoritmo en términos de prestaciones es, por ejemplo, ancho de banda y tamaño del texto cifrado es el mejor y ya digo, el único inconveniente es que es muy nuevo. Entonces, como ya he dicho al principio, la seguridad se mide en años. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar ahora que la gente lo ataque para demostrar que es seguro. Estábamos hablando de un periodo un poco largo, ¿no? Esos 20 años en los que se construirán o se empezarán a ver esos equipos cuánticos. ¿Por qué es tan importante tomar ya medidas? Yo creo que lo que hace esta empresa es importante, prefiero, no quiero hacer propaganda, pero es muy importante sensibilizar sobre la necesidad de ir preparando ya la transición a los sistemas seguros contra ordenadores cuánticos. Y también quiero decir que efectivamente en todas, vamos, no solamente en Estados Unidos, en Alemania, Japón, tienen ya incluso alguna iniciativa gubernamental para ir preparando esto. Es decir, yo creo que aquí en España también había que hacerlo y no solamente a través de las empresas, que eso es muy loable, sino que realmente, bueno, debería ser un poco, digamos, pues, digamos, el gobierno y demás, o el sistema de ciencia, el que preparara, efectivamente, concienciara de que hay que preparar la transición. Así que, bueno, pues gracias por efectivamente darme esta oportunidad y espero que esto contribuya un poco a la sensibilización digamos, del sistema de ciencia. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado con nosotros. Seguiremos muy de cerca esos pasos que se van a dar en torno a estos algoritmos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.